Bienvenidos en esta noche. Qué bueno estar aquí alabando y glorificando al Señor. Amén, hermanos. Largos días, hermano, de no haber estado con la iglesia, pues ya nos reincorporamos nuevamente, gracias a Dios. Tuve que pasar unos días un poco difíciles, pero estamos bendecidos. Amén. Quisiera que leyéramos la palabra en esta noche y por favor abra su Biblia en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, del 7 al 10. Vamos a leer la palabra. Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 10. La bendita palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos, hermanos, Apocalipsis 20, versículo 7 hasta el 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de unirlos a la batalla. Es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Incline su rostro, por favor, y en oración digámosle al Dios de los cielos que hable a nuestro intelecto. Amén, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, en esa hora queremos pedirte que hables al interno de nuestro corazón, que tu palabra corra y sea glorificada en gran manera. Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos enseña, que sea tu Espíritu Santo el que nos lleva a todo conocimiento de la palabra, Señor. Yo pongo en tus manos mi vida, yo pongo en tus manos mi intelecto, en la dirección de tu Espíritu Santo, para que Él tome el control en mi vida y de mis labios solamente pueda ser palabra tuya y no palabra de hombres. Me sujeto a la dirección de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Sabe, hermano, que a mí me llama mucho la atención este pasaje y muchos pasajes más donde hablan acerca de aquella operación tan terrible de el engaño. Vea conmigo, engaño. Podemos mirar aquí en la Escritura y en los versos que hemos leído, y luego los versos siguientes donde habla acerca del gran trono blanco, y un verso antes se ve la operación del engaño. Y dice la Biblia: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Mire cómo es que el engaño, algo muy terrible que se deja ver a lo largo de toda la palabra en una manera muy grande. Y sobre todo, hermano, podemos mirar que en los últimos tiempos se está reflejando el terrible engaño. Miremos otra cita, por favor, Mateo 24.
versículo 3 y 4. Nos dice la palabra, Mateo 24, versículo 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie ¿qué? Que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Jesús mismo dijo que vendría un movimiento de engaño sobre la iglesia antes de la venida del Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, que en los primeros versos que hemos estado leyendo habla de que Satanás es encerrado por 1000 años. Después del arrebatamiento de la iglesia, Satanás será tomado y encerrado por 1000 años. El falso profeta y el anticristo serán lanzados al lago que arde en azufre y fuego. Pero después de los 1000 años dice que Satanás será suelto nuevamente y vendrá con una fuerza terrible a todas las naciones, trayendo ¿qué? El engaño. Desde el principio hasta nuestros días ha habido engaño, y de aquí en adelante también se volverá a ver el engaño de parte de Satanás. Por eso hoy puedo mirar cuántas personas, hermanos, no pueden afirmarse en el evangelio, en la iglesia de verdad, convertirse como verdaderos siervos del Señor. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar. La palabra engaño viene del hebreo nashá, que significa seducir, o viene de otra palabra en hebreo que es patá, significa deducir o algo contencioso. Y también hay otra palabra que es el taá, que significa vacilar o desviarse. Eso es engaño. Y hay otra palabra en hebreo que es el jafat, que significa ridiculizar. Y otra palabra en griego es el aplopanao, que representa o significa hacer descarriar o extraviar. Eso es engaño. Pero quiero que miremos en esta noche, hermanos, cómo viene el engaño o en qué formas viene el engaño, para que nosotros no nos dejemos engañar, hermano, porque la Biblia dice que el diablo quiere venir incluso a engañar, si fuera posible, a los escogidos de Dios. Y los escogidos estamos aquí, hermano. Amén. Pues el diablo quiere engañarnos para hacernos declinar, para hacernos vagar en lo que no es de Dios, para alejarnos de la verdad, para hacernos errar, para extraviarnos, para engañarnos. Si nosotros podemos mirar en el libro de los comienzos, cuando Satanás emplea con astucia el engaño y le habla a la primer mujer que había, a Eva, y entonces la engaña y le dice: debes de comer de este fruto, porque el día que comas de este fruto no es que vas a morir, sino que sencillamente vas a ser igual a Dios. Le engaña con una mentira, hermano, y Eva le parece algo tremendo, algo increíble. Dice: yo ser como Dios, me parece interesante. Pues miró con sus ojos los frutos de aquel árbol y miraron que eran buenos para comer, y comieron de ese fruto, ella y también él. Génesis 3, versículo 12 al 14 dice: y el hombre respondió, porque Dios le pregunta: ¿qué has hecho? Y entonces la Biblia dice que el hombre le responde a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Dios dice que le dice a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dice: la serpiente me engañó. Qué tremendo esto, la serpiente me engañó. El ataque de la serpiente es engañar al hombre, turbar al hombre, cambiándole la verdad a través del engaño muy terrible, ya que hace parecer que la mentira es verdad.
Y hermano, lo terrible es que el hombre, hermano, le está creyendo más a la mentira que a la verdad. El hombre le está creyendo más a la mentira que a la verdad. Algo que parece verdad pero no es verdad, el hombre le está creyendo. Satanás está allí, está actuando, está moviéndose a través del engaño. Hay muchas formas que el diablo emplea para engañar al ser humano, y de esto es lo que yo quiero hablarle en esta noche. Mirando aquí en Marcos capítulo 18, capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice aquí la palabra: y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué terrible esto, hermanos. Qué terrible esto que estamos leyendo aquí. Está hablando de aquellos que han escuchado la palabra, pero vienen los afanes de este siglo, y dice aquí los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas. Hoy en día, hermano, el hombre hace lo que quiera por dinero, y muchos incluso hasta que venden el alma al diablo por dinero. Hacen una cantidad de cosas por dinero. No es que el dinero sea malo, el problema es que el hombre entre a codiciar el dinero y lo ponga en primer plano en su vida, en sus pensamientos, el dinero. Y los afanes, el hombre vive afanado en este tiempo, hermano. El hombre vive afanado, el hombre vive metido en sus afanes, y por eso las cosas de Dios las han puesto en un segundo plano. Si queda un poco de tiempo, bueno, yo me voy a dedicar un poco a la iglesia. Si me sobra un poco de tiempo, voy a leer un poco la Biblia. Si tengo tiempo, buscaré la iglesia. Pero ¿cuándo tiene tiempo? Si el hombre vive metido en los afanes de este siglo, entonces no tiene tiempo. No tiene tiempo. Yo le felicito a usted que haya sacado este tiempo para venir aquí a este lugar y alabar al Dios de los cielos. Pero hay una gran cantidad de personas, hermano, que no tienen tiempo. Pero pastor, es que usted no entiende mis asuntos, mis cosas. Yo entiendo sus asuntos, sus cosas. Pero la palabra del Señor me dice que lo primordial, lo primero es Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto es lo que muchos tal vez no estamos entendiendo. Y viene el engaño y dice: estás afanado, estás preocupado, tienes muchas cosas que hacer, no tienes tiempo para la religión. Y el diablo le habla a buscar a Dios una religión. Y así está en la mente de muchas personas, que buscar a Dios, leer la Biblia, cantar algunos cánticos religiosos es religión. Y la religión nos va a llevar al cielo. ¿Quién dijo que la religión nos va a llevar al cielo? A nosotros, hermano, es Jesucristo el que nos va a venir a arrebatar. Y para que Él nos arrebate, tenemos que ser de Él, lavados con la sangre del Cordero, transformados, llenos de su palabra, llenos de la unción, llenos de su Espíritu. Entonces Él vendrá y nos va a levantar. Pero si estamos engañados con los afanes de este mundo, con los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas, hacen que lo que yo conozca de Dios se ahoga en mí y todo se hace infructuoso. No hay frutos, no hay frutos. Mire lo que dice aquí en Proverbios 13, versículo 22. Proverbios 13, 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador están guardadas para el justo.
Hoy en día hay mucha gente que cree que tener riqueza, cree que está bien, y aun cuando tenga pecados, no le tomarán en cuenta eso. Y eso es un engaño. Hay mucha gente que cree que por el dinero puede entrar al cielo, puede ganarse el cielo, y que lo que quiera él hacer lo hace, no importa que sea pecado, pero dice: tengo dinero y todo lo puedo con el dinero. Son los engaños de la riqueza. U otros, como dice el Salmo 119 versículo 14: me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Hay mucha gente, hermano, que está en el engaño de las riquezas y se goza en las riquezas, mas no como dice el salmista: me he gozado en el camino de tus testimonios. Hermano, cuando nosotros verdaderamente estamos metidos en Dios y amamos a Dios, nos gozamos en los caminos de sus testimonios más que las riquezas. No nos sentaría mal que nos venga alguien y nos diga: le voy a regalar unos 80 millones, se los voy a regalar. Bueno, mejor no 80, sino 100 millones le voy a regalar. ¿Cómo se siente usted? ¿Triste? ¿Se siente estresado? ¿Usted se siente feliz? 100 millones, pero es verdad, sí, voy a regalar. A cambio de que no me dé nada, tengo mucho dinero y le regalo. Hermano, las riquezas producen gozo en el alma del hombre, del ser humano. Pero el hombre que ha encontrado la mejor riqueza, que es la verdadera salvación, puede decir lo que dijo el salmista: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Aleluya, amén. La riqueza las podemos tener y nos va a traer un poco de gozo, de alegría temporal, como también las podemos perder. He visto gente que tiene riquezas y de la noche a la mañana ya no tiene nada. Los he visto con mis propios ojos y he tenido que ministrarles, porque han llegado a estar al borde de la locura. Pero he visto gente tal vez como usted, que se goza en los testimonios de Dios más que cualquier riqueza que existe. Amén. Entonces podemos decir, hermano, que esa es una forma de engaño de Satanás para el ser humano. Pero Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 me habla de otro engaño. Aquí puedo yo mirar otro engaño. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay otro engaño que me habla aquí la Biblia, que es el engaño del corazón. ¿Cómo engaña el corazón, hermano? Y es algo que tenemos aquí dentro de nosotros. Dice Job 31 versículo 27: mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. En secreto engaña el corazón, y eso quiere decir que está aquí adentro en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son secretos. Usted se puede acercar su oído a la cabeza del hermano que está a su lado y le puede escuchar los pensamientos, ¿verdad que no? Porque son secretos. Y es allí donde puede haber mucho engaño en el ser humano. Y esto es lo que tenemos que nosotros cuidarnos. Sabe, hermano, que el diablo es muy sutil. El diablo sabe por dónde va a atacar, y ataca siempre aquí en los pensamientos. Fíjese, hermano, que cuando un ladrón va a robar, primero piensa dónde va a robar y luego mira lo que va a robar y analiza y sabe cómo lo va a hacer. Primero lo pensó y luego actuó. Amén. El adúltero cae primero por su pensamiento. Mira, codicia y luego cae en el pecado.
Es allí donde hay mucho engaño en el ser humano. Es por eso que nosotros debemos de discernir mucho nuestros pensamientos. A veces, hermano, cuánta gente está en el culto, pero de pronto cuántas personas ya no pueden estar en el culto, estarán en cuerpo, pero en mente están en otro lado. Y a lo mejor están pecando a través del pensamiento. Hermano, cuando esto nos puede suceder, porque esto le puede suceder a usted y a mí, pensamientos que nacen en nuestro ser, en el interno de nuestro corazón, que me puedan engañar, que me puedan llevar a divagar en pecados ocultos, hermano. Y cuando yo me doy cuenta en esto, tengo que parar. Porque usted y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Y si yo me doy cuenta que hay un pensamiento que está divagando en mi mente y que no es bueno, sino que es malo, yo necesito renunciar. Sabe, hermano, pasé unos días bastante complicados, difíciles con mi salud. Y en las noches venían pensamientos. Y a veces que eran pensamientos negativos, porque yo pensaba y decía: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué tengo esta angustia? ¿Por qué tengo esto? Y comenzaba a divagar en cosas y en cosas negativas. Y me daba cuenta que el diablo es astuto, hermano, para traer engaño. Sí, hubo un momento que hubo pensamientos que me decían a mi corazón: ya vete despidiéndote, porque de esta no te vas a levantar. Imagínese que un hombre comienza a pensar que se va a morir, que se va, ya no hay nada que hacer, se va. Y si eso se apodera de la mente, esa persona se va a acabar, se va a destruir. Los engaños corazón hacen que una persona, hermano, pueda ser destruida totalmente. No solamente en esto, hermano, en pensamientos, muchas cosas, y aún hasta en religiosos se generan cosas. Hay muchas personas que creen que Dios les está hablando cuando el diablo les está diciendo cosas terribles, y dicen: Dios me está hablando, Dios me está mostrando. Hermano, yo necesito conocer la palabra, necesito entender la palabra para poder entender cuando hay engaño en mi corazón. El diablo es sutil. Le pregunto, ¿Adán y Eva eran pecadores? Antes de la caída, de desobedecer, ¿eran pecadores? Le pregunto, ¿cómo eran ellos? Hermano, ellos eran dos personas santas, tenían una mentalidad de niños, andaban desnudos y no tenían malicia, no tenían nada de maldad en ellos. Pero ellos fueron engañados por Satanás. Entonces no quiere decir, hermano, que solo el terrible pecador, el blasfemo, es el que siempre anda engañado. Los santos vamos a ser atacados con el engaño de Satanás. Y aquí en nuestra mente, en el interno de nuestro corazón, el diablo sabe cómo trabajar. Por eso tenemos que cuidarnos, hermano. Amén. Aleluya. Mire, hermano, Santiago 1:26 dice la Biblia: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Engaños del corazón, creerse religioso, pero no refrenar su lengua. Hay mucha gente, hermano, que se cree muy religioso, pero no frenan su lengua. Hablan de más, hablan lo que no tienen que hablar, hablan cosas que se imaginan. La religión del tal es vana y su corazón está engañado. Está engañado.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Hay que aprender a refrenar la lengua, porque podemos engañar a nuestro corazón, y un corazón engañado hace que vivamos una religión vana que no sirve de nada. Y así hay mucha gente, hermano. Viven en su religión vana, no dan frutos de nada. Amén, hermano. Mire, son formas de engaño. Jeremías 49, verso 16, miramos otra forma de engaño. Aleluya. Dice la Biblia, Jeremías 49, verso 16: tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. La arrogancia autoengaña a la persona. La soberbia, el orgullo, es un arma que a nosotros nos autoengaña. Hay mucha gente, hermano, que vive en esto, soberbio, orgulloso. Mire, mucha gente alcanza a tener algún título y hasta de caminado cambian. Se vuelven soberbios, se vuelven orgullosos. Mucha gente logra algo y se les sube el ego. Mucha gente alcanza a lograr algo importante y se le acabó la humildad. Tu arrogancia te engañó. ¿Sabe, hermano, por qué cayó el diablo? ¿Por qué cayó Luzbel? Dios creó a Luzbel, el ángel de luz. El día que fue creado, dice que sonaron los tambores y los tamboriles y las flautas, y hubo tanta alabanza, y fue vestido de piedras preciosas. Los ángeles decían: qué hermoso ángel es, qué hermoso. Y él decía: sí, soy hermoso. Es que el bendito este era hermoso, lo hizo Dios. Pero solamente le duró hasta cuando él se volvió arrogante. ¿Saben? Su arrogancia comenzó, dice la Biblia, a contratar a los ángeles, a decir: bueno, vengan conmigo, acá va a estar mucho mejor, acá sí vamos a hacer las cosas mejores. No como el Altísimo, sino como nosotros lo vamos a hacer. Dice que él hizo contrataciones con los ángeles, y la tercera parte de los ángeles le creyeron a este y se fueron con él. Por su arrogancia, por su soberbia, por su orgullo, el Señor miró maldad en él y lo sacó y le dijo: espanto serás. Y desde allí se convirtió en Lucifer. Y los ángeles que lo siguieron se convirtieron en demonios, ángeles caídos, espíritus inmundos, solo por la arrogancia. Hermano, ¿cuánta gente hoy en día está perdiendo la presencia de Dios por su arrogancia, por su ego, por su prepotencia? Pastores están cayendo en ese terrible engaño. Ven que su iglesia se está volviendo bonita, hermosa, fuerte. La gente lo rodea. La gente le dice: pastor, pastorcito, reverendísimo. Y entonces él dice: sí, aquí soy el único. Hasta allí le llegó la presencia de Dios. Jesús mismo dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y sus siervos estamos para servir con humildad. Y sus hijos tenemos que tener esa humildad, no la arrogancia. He visto en estos últimos años muchos pastores caer. ¿Por qué? Por su arrogancia. Estudiaron la Biblia, entendieron la Biblia, tuvieron revelación y tremendos mensajes soltaban para la iglesia, y la iglesia decía: wow, qué tremendo hombre.
Y pastores comenzaron a decir: sí, yo soy el único. Y esta es la única iglesia. Todos los que me siguen son los únicos que se van a salvar. Y los he visto caer en el engaño de Satanás. Es importante nunca dejarnos atar por el engaño de la arrogancia. Amén. Amén. Gálatas 6, versículo 2 y 4 colabora un poco esto lo que estamos diciendo. Dice Pablo a los Gálatas 6, versículo 2 al 4: sobrellevad los unos las cargas a los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrán motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El que se cree ser algo no siendo nada, ¿qué dice la Biblia? A sí mismo se engaña. ¿Cuánta gente, hermano, cree ser algo no siendo nada? Hay muchos que se creen profetas y no son profetas. Hay muchos que se creen videntes y no son videntes de Dios. Hay muchos que se creen pastores y hacen trabajos de pastores y no son llamados de pastor por el Señor. Se creen ser algo y no son delante de Dios. Cuando yo desarrollo un trabajo, tengo que ser y saber lo que yo soy y decir si puedo. Es como un médico. Un médico, para poder recetar y para poder ayudar a un enfermo, tiene que haberse ido a preparar. Yo no puedo decir: bueno, desde hoy voy a dejar de ser pastor y voy a ser médico. Así que los que están enfermos pueden venir, aquí les recetamos lo que quiera y se van a curar. El que se cree ser algo no siendo, a sí mismo se engaña. Y peor para los que le creen a ese que está engañado, hermano. Y así hay multitud de gentes, hermano. Hay multitud de gentes. Ahora que estaba enfermo, hermano, me visitaban muchos, y entre los muchos que me visitaban, todos eran científicos, hermano. Mire, pastor, le voy a dar una receta. Tome esto y esto y esto y esto, y mañana está full. Y yo decía: ¿será? ¿Será? Y por ahí llegaba otro científico: no, pastor, no va a tomar eso. Mire, esto y esto y esto y esto, y ya arreglado el problema. Y me sonaron por ahí como 3 recetas. Dije: yo creo que está así como que van a dar en el clavo. Y le presento esas recetas ahí a mi doctora de cabecera que tenía, mano. Gracias a Dios por ella, que todos los días estuvo ahí. Aleluya. Y le digo: mire esta receta. Dice: ¿quién le dijo eso? Por ahí me dijeron. No, digo, bote eso. No, pero esta otra, menos eso, lo van a matar. Y esta, peor todavía. Bueno, ella es preparada, estuvo 8 años en la universidad. Pero a veces somos así como que creemos ser algo y no somos, y nos autoengañamos y engañamos a los demás. ¿Cuánto más terrible, hermano, creerme yo un vidente de Dios? Hace poco llegó alguien que decía ser vidente a la iglesia allá en Ipiales, y entonces él predicó y de pronto llamó a gentes y le comenzó a decir cosas, y llama a una hermana y le dice: veo en tu vientre que se comienza a formar un embrión, vas a ser madre. Y ella se quedó callada y ella decía: ¿será? Y entonces ella fue y me preguntó, me dijo: pastor, mire, dijo el pastor que predicó que se está formando en mi vientre un embrión, que voy a ser madre. ¿Será posible esto? Le dije: pues hermana, pues no sé. Dijo: no, pero explíqueme si mi esposo se ha hecho la vasectomía. Dije: Dios mío, esto sí está grave. Y hemos decidido ya no más, y él se hizo la vasectomía.
y es irreversible. Y con esa vasectomía ya lleva 10 años, pastor. Dije, hermana, si en 2 semanas no se cumple eso, quiere decir que ese es un falso profeta. Y chao, me avisan 2 semanas, se hace la prueba de embarazo, hermana, y en 2 semanas estuvo haciendo prueba de embarazo y le salió negativo. Ay, hermano, así hay gente que creen ser videntes, no siendo, asimismo viven engañados, hermano. Por ahí pasan a cada rato unos videos en YouTube de una mujer que coge billetes y dice: los billetes me están hablando, Dios. Yo digo, ¿dónde sale esto? ¿Dónde está en la Biblia eso? Se creen ser profetas y no son profetas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque este es el tiempo del engaño. Le dijeron a Jesús: dinos qué señales habrá antes de tu venida. Y Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque lo único que vamos a mirar en este tiempo de grave y terrible es el engaño. Y es por el engaño que la gente anda en pecado, vive mal, no crece espiritualmente, se meten en religiones, se meten en iglesias, hermano, y no crecen y no pasa nada. ¿Por qué? Porque están engañados y viven engañando. Son engañados y viven engañando. Qué terrible, hermano. Job 15, versículo 31. Dice la palabra: que no confíe en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. Confiar en la vanidad es otro tipo de engaño. El autoengañarse, la vanidad, lo que es vano, lo que se puede terminar, hermano. Mire, hermano, la belleza física se puede ir deteriorando un poco ya con los años. Por experiencia le digo, hermano, hace 20 años me veía muy hermoso. Ahora ya la cosa no está igual, hermano. Pero mucha gente, hermano, vive engañándose por la vanidad y la vanidad y la vanidad. Lo vano, lo pasajero. Hermano, tenemos que mantenernos firmes para no ser engañados. Ya lo que tengo que llegar, hermano, son los engaños apocalípticos. Le quiero hablar de 3 engaños apocalípticos aquí, hermano, rápidamente. Y dice aquí en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, el engaño de este siglo es el apostolitis. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hermano, hoy en día hay muchos líderes que tienen una iglesia y dicen: no, tengo que subir de nivel. Antes era pastor, ahora soy el apóstol. Hermano, si es el Señor que lo nombra a alguien como ministro, y a uno le va a decir que será un apóstol, a otro le va a decir que será un profeta, y a otro le va a decir que va a ser un evangelista, y a otro le va a decir que es un pastor, y a otro le va a decir que es un maestro. Pero es el Señor que determina. Y yo no le puedo decir: no, Señor, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me llamen pastor, sino que me llamen más bien apóstol. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Dios está llamando a muchos como pastores, y de pastores les crece la iglesia. Dice: ahora soy el gran apóstol para las naciones. Qué engaños, hermano. Yo me pregunto, delante de Dios, ¿qué diferencia va a mirar Él entre uno que lo puso como apóstol a otro que lo puso como profeta? ¿Será que con mejores ojos mira al apóstol, con menos ojos al profeta, con menos ojos al evangelista?
con menos al pastor y peor al maestro. Dice que para Dios todos somos iguales. Y Dios nos entrega un ministerio, nos entrega una misión. Y es una honra que Dios nos hace. Y cuando nos ha entregado ese ministerio, yo tengo que decirle gracias, papá. Pero si yo ando cambiando las cosas, si yo ando cambiando, hermano, eso, qué terrible. No que no haya apóstoles. Hay apóstoles y Dios los llama apóstoles, y gloria a Dios por ellos. Pero aquellos que se autonombran como apóstoles, ahí dice la Biblia, estás probando a los apóstoles que no son apóstoles. Oye, hermano, conocí por allá en el otro lado a uno que le llaman apóstol, y me invitó, ni iglesia tenía, y era apóstol, y todos los pastores de aquella ciudad lo reconocen y saben, el apóstol. Y cuando yo miro a aquel apóstol, dije, tremendo hombre será. Se la pasaba todas las tardes en su casa rascándose la panza. Y yo puedo mirar aquí los apóstoles del Señor, son hombres incansables que trabajan a tiempo y fuera de tiempo en la obra del Señor, y se han entregado todo por Él. Incluso entregaron hasta su vida por la obra de Cristo. Y hoy cualquier cristiano se está nombrando apóstol ya. Hermano, qué terrible es esto, lo que nos está pasando. Y la iglesia, cuando miran el gran hombre llamado el apóstol por los hombres, se vislumbran, se deslumbran, se caen, no sé qué pasa, hermano. Es el apostolitis el que nos está acabando hoy en día. Ya es difícil encontrar a alguien que sea pastor, hermano. Encontré a alguien por aquí cerca y le digo, hola pastor, ¿cómo está? Mucho. Apóstol, pastor, me dijo, apóstol, mucho gusto. Ay Dios, perdone apóstol, discúlpeme, no sabía que ya es apóstol, discúlpeme por favor. Más importante es un título que la obra, hermanos. Más importante un título que la obra mismo. Apocalipsis 2, versículo 8 y 9, otro engaño apocalíptico. Dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Hay algunos, hermanos, que se dicen ser judíos y son más colombianos y más pastuzos que Pasto mismo, hermano. Y no, ya pasaron a ser judíos. Mire lo que dice Jesús, Juan capítulo 8, versículo 39 al 41. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y hermano, aquellos fariseos terribles decían que eran judíos, y Jesús les dice: si fueran judíos, las obras de Abraham harían. Hoy en día muchos dicen ser judíos, hermano, pero no tienen nada de lo que es el pueblo verdadero judío. Decirse hijo de Abraham y no hacer las obras de Abraham nos convierten en ¿qué? En un engañador, hermano, de este último tiempo. El engaño del judaísmo. Hermano, muchos se meten a estudiar el hebreo, el arameo, el griego. Pues no está mal hacerlo, hágalo. Ojalá que fuéramos muy entendidos en el hebreo, en el arameo, en los idiomas judaicos. Pero hermano, ellos se convierten en enemigos de la gente y se les sube el ego. Y lo único que hacen es
señalar lo mismo que hacían los fariseos, como cuando lo señalaron a Jesús, y ellos decían: nuestro padre es Abraham. Como quien dice: nosotros somos verdaderos judíos, somos judíos de raca mandaca. Pero no hacían las obras del padre Abraham. Nosotros somos hijos de Dios por haber creído en Cristo. Amén. Aleluya. Apocalipsis 2, versículo 19 y 20. Dice la Biblia: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La que se dice profetiza es el engaño apocalíptico. Un engaño profético está habiendo en este tiempo terrible. Caer en los extremos de lo profético, hablar cuando Dios no dice nada, es jezabélico. Es jezabélico. Hermano, cuando alguien le diga: Dios me dijo, Dios me mostró, yo miré en Dios, antes de escucharle, ábrale las hojas de su vida y mire si tiene frutos. Si no tiene frutos, dígale: chao pescado, no quiero oír nada, no quiero contaminarme de espíritus jezabélicos. Hoy en día, hermano, la gente, por llamar la atención, están profetizando. Yo miré, yo oí de Dios, el Señor me habló, el Señor me mostró. Y se lo hacen saber a medio pasto, que Dios le habló, que Dios le mostró. Si Dios le habló, es porque es digno de que Dios le hable, y lleva una vida recta delante de Dios. Amén. Dios no le va a hablar a cualquiera, hermano, para usarlo y que ande profetizando en nombre de Dios. Por eso es que el mandamiento grande es: no usarás el nombre de Dios en vano. Y los falsos profetas y los falsos videntes dicen: yo oí, yo miré, Dios me dijo, usando el nombre de Dios en vano. Y Dios no le habló nunca nada, y Dios no le dijo nada. Dios, para hablarle a alguien de una manera profética, tiene que ser un vaso de honra, tiene que ser un vaso limpio, tiene que ser un vaso donde está lleno de la presencia de Dios y camina rectamente conforme a la palabra. Y a veces nosotros, hermano, no le alcanzamos ni a los tobillos a un verdadero profeta de Dios, y nos queremos creer profetas. Es un espíritu jezabélico, hermano. Por eso es que la Biblia dice que hay que aprender a frenar nuestra lengua antes de que nos emocionemos mucho, hermano. Nos emocionemos mucho y entonces vamos: ay, yo veo esto en Dios. Lo que está viendo es estrellitas del diablo, hermano. Son los engaños apocalípticos, y necesitamos cuidarnos. Amén. Iglesia, cuidémonos de este último tiempo que está lleno de engaño de parte de Satanás. Desde el comienzo, Satanás usó el arma terrible y poderosa del diablo, que fue el engaño. Hasta hoy lo sigue haciendo, y aún después de que sea encerrado y sea suelto de los 1000 años, vendrá a seguir engañando, porque eso es lo que ha hecho mucho daño a la humanidad: el engaño, el engaño, el engaño. Y está llevando a miles y millones de personas al infierno, el engaño de Satanás. Por eso tenemos que pedirle a Dios: Señor, nunca permitas que caiga en el engaño. Amén. A su nombre. Póngase sobre sus pies, hermanos. Hay mucha gente que vive engañada, y es por eso que nunca crece en una iglesia, y es por eso que nunca siente la presencia verdadera de Dios, por el engaño. Pero hoy nos vamos a despojar de todo engaño, de toda maldad.
y nos vamos a mover en la verdad de Dios. Amén. Padre, he predicado tu palabra y te ruego que tu palabra no salga vacía, sino que quede grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser. Señor, aquí estamos. Purifícanos, límpianos. Renunciamos a todo lo que sea engaño en nuestra vida espiritual. Señor Jesucristo, deja que tu Espíritu Santo fluya sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu nos lleve a la verdadera comunión contigo, Señor. Que nuestro entendimiento se abra a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Deja mover tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Fluye, Señor, sobre nuestras vidas. Oh, aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Para siempre. Permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, día tras día. Señor, que tu palabra nos fortalezca siempre. Que tu palabra pueda en nosotros abrir el entendimiento para conocer tu plena voluntad en nosotros. Señor, abrimos nuestro corazón a tu palabra. Deja mover tu palabra sobre nosotros. Tu Espíritu, Señor, enseñándonos, llevándonos a todo conocimiento de la verdad. Aleluya, Señor. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Oh, santo Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. Yo pongo en tus manos la iglesia en esta noche. Que tú te glorifiques en gran manera. Tócanos a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Padre, yo oro por los necesitados en esta hora. Oramos por la sanidad de Javier Alejandro, Teresa Moncayo, Miguel Ángel Leal, María Isabel Sánchez, Teresa Ruiz. Por Jaime Bravo, que está hospitalizado. Oh Dios del cielo, por Amparo Burbano, por la cirugía y por la recuperación de Rosita Patiño. Señor, muévete en gran manera. Muévete en gran manera en cada uno de ellos. Esta es tu palabra, Dios mío, que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Por esa palabra desatamos sanidad, salud y bendición. Aleluya, Señor. Bendito eres tú, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá. Sí, Señor. Aleluya. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra
sostiene, tu palabra Señor, me da gozo, tu palabra nos sostiene, tu nos da gozo. palabra me Tu palabra da vida, permanece en nuestras vidas, Señor. Aleluya. tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, día tras día. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, por este tiempo maravilloso. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Santo, Santo,